Imagínate estar al borde de la muerte y ser arrojado a un mundo desconocido, donde una enigmática figura revela un futuro devastador para la humanidad. ¿Cómo reaccionarías si supieras que, a tu regreso, llevarías un mensaje capaz de cambiar el destino del mundo? Jorge Martín vivió esta aterradora experiencia, enfrentando el miedo, la duda y una responsabilidad que podía aplastar a cualquiera. Pero sobrevivió para contar su historia y compartir la visión que puede salvarnos o condenarnos. ¿Qué vio Jorge? ¿Cuál fue el mensaje que te dieron? Y, sobre todo, ¿estamos preparados para escuchar lo que tiene que decir? Prepárate para sumergirte en una historia conmovedora e inquietante que desafía nuestras creencias y nos hace cuestionar el futuro que estamos construyendo. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Jorge Martín vivió una vida tranquila en Villalba, una ciudad del interior de España. Era un hombre de 45 años, casado con María, una mujer dulce y entregada, y padre de 2 hijos, Pablo y Sara. Jorge trabajaba como ingeniero civil y era conocido por su competencia y ética. Su rutina estaba marcada por el trabajo, el tiempo con su familia y reuniones ocasionales con amigos en el café local. Villalba, con sus calles adoquinadas y sus casas coloridas, era el tipo de lugar donde todos se conocían. Jorge apreciaba la vida sencilla, la calma y la cercanía a la naturaleza que brindaba la ciudad. Aunque no era un hombre religioso, valoraba las tradiciones locales, participando en las fiestas y celebraciones de la ciudad, pero siempre como un observador escéptico. En el trabajo, Jorge era dedicado y pragmático. Creía en la lógica, la ciencia y la capacidad humana para resolver problemas. Sus compañeros lo admiraban por su capacidad para afrontar los desafíos con calma y con razonamientos claros. Sin embargo, esta visión práctica de la vida lo alejó de cualquier tipo de espiritualidad o creencia en el más allá. En casa, Jorge era un padre amoroso y un esposo actual. Él y María eran una pareja unida, que enfrentaba los altibajos de la vida con compañerismo y comprensión. Sus hijos, Pablo y Sara, eran su mayor orgullo y se esforzaba por ser un buen ejemplo para ellos, mostrando el valor del trabajo duro y la honestidad. A pesar de su vida aparentemente satisfactoria, Jorge sentía una inquietud interior, un vacío que no podía explicar. Tal vez fue el peso de la rutina o la falta de propósito más allá de las responsabilidades diarias. Trató de ignorar estos sentimientos, concentrándose en lo que podía controlar y lo que tenía sentido para él. Todo cambió una mañana de otoño. Jorge iba manejando hacia el trabajo, como lo hacía todos los días, cuando su vida dio un giro inesperado. El cielo estaba nublado y el camino por el que viajaba estaba resbaladizo por la lluvia de la noche anterior. Era un camino rural, poco transitado, que conocía bien. Fue en este escenario que ocurrió el accidente. Un camión, aparentemente fuera de control, ingresó por el carril contrario. Jorge intentó esquivarlo, pero no hubo tiempo suficiente. El impacto fue violento y el auto de Jorge salió de la carretera cayendo a una zanja. Perdió el conocimiento casi instantáneamente y su vida, que antes era pacífica, dio un vuelco. Cuando el auto de Jorge fue impactado, el impacto fue tan fuerte que no tuvo oportunidad de reaccionar. Lo último que recordó antes de perder el conocimiento fue el ensordecedor sonido metálico de la colisión. Todo se oscureció y el tiempo pareció detenerse. Estaba entre la vida y la muerte, pero no lo sabía en ese momento. De repente, Jorge sintió que estaba flotando. No podía ver su cuerpo, pero sabía que ya no estaba dentro de él. Mirando hacia abajo, vio la escena del accidente, los restos del coche y su propio cuerpo atrapado entre los restos. La vista era surrealista, pero no sintió miedo ni dolor. Había una extraña sensación de paz, como si todo fuera como debía ser. Mientras observaba a los paramédicos intentar desesperadamente reanimarlo, Jorge se dio cuenta de que se estaba alejando de la escena. Estaba siendo arrastrado hacia arriba, como si una fuerza invisible lo alejara de ese lugar. La imagen de su cuerpo y del accidente se hizo cada vez más lejana, hasta encontrarse en un túnel oscuro. El túnel parecía no tener fin, pero al fondo había una luz brillante y acogedora. Jorge sintió una atracción irresistible hacia esa luz y, sin pensarlo, comenzó a avanzar hacia ella. A medida que avanzaba, una sensación de tranquilidad y bienestar se intensificaba. Sabía que estaba cruzando hacia otro plano, un lugar que nunca imaginó que existiera. A medida que se acercaba a la luz, Jorge empezó a escuchar voces.
Eran voces suaves pero familiares. No podía identificar de dónde venían, pero sentía una profunda conexión con ellos. Estas voces trajeron un mensaje de consuelo y amor incondicional, como si estuvieran allí para guiarlo en este nuevo camino. Jorge no tenía control sobre lo que estaba pasando, pero tampoco sentía la necesidad de resistirse. Se dejó llevar por esa experiencia, sin dudas ni miedo. La luz frente a él se volvió cada vez más intensa y comenzó a notar formas y figuras dentro de ella. Algo o alguien lo estaba esperando, pero Jorge aún no sabía qué era. Finalmente, Jorge llegó al final del túnel. Emergió a un lugar de pura luz, donde el tiempo y el espacio parecían no existir. Era como estar en un sueño, pero todo parecía increíblemente real. En ese momento se dio cuenta de que no estaba solo. Había una presencia allí con él, una figura que emanaba sabiduría y serenidad. Por supuesto, analizaré el tema 3 original y crearé una nueva versión con 15 párrafos que mantenga la continuidad de la historia y profundice la experiencia de Jorge. Al salir del túnel, Jorge se encontró frente a un paisaje impresionante, diferente a todo lo que jamás había experimentado. Era un campo vasto, bañado por una luz suave y dorada. El aire estaba lleno de una paz indescriptible y todo a su alrededor parecía palpitar de vida. En el centro de ese campo, había una figura sentada sobre una gran roca, que parecía estar esperándolo. Jorge se acercó a la figura, que ahora podía ver claramente. Era un hombre mayor, de pelo blanco y larga barba. Sus ojos brillaban con profunda sabiduría, al mismo tiempo, con infinita bondad. Vestía túnicas sencillas, pero había algo majestuoso en su presencia. Jorge sintió un respeto automático, como si estuviera frente a alguien muy especial. «Bienvenido, Jorge», dijo el anciano con voz suave pero poderosa. «Te estaba esperando». Jorge se sorprendió al escuchar su nombre. No sabía cómo este hombre podía conocerlo, pero no se sentía incómodo. Al contrario, se sentía como en casa, como si ese lugar fuera donde debía estar siempre. La presencia del anciano era reconfortante y Jorge sintió que podía confiar completamente en él. «¿Quién eres?», preguntó Jorge, todavía tratando de entender dónde estaba y qué estaba pasando. «Soy alguien a quien conocerás mejor con el tiempo», respondió el anciano sonriendo. «Pero por ahora, estoy aquí para mostrarte algo importante, algo que debes llevar contigo». Jorge quedó intrigado por esas palabras. No estaba seguro de lo que el anciano quería decir con recuperar, pero la idea de regresar a donde antes estaba parecía cada vez más lejana. En ese momento se sintió completamente presente, como si el pasado y el futuro ya no importaran. El anciano le hizo un gesto a Jorge para que se sentara a su lado. Al sentarse en la piedra, Jorge sintió que se formaba una especie de conexión entre ellos, como si pudieran comunicarse sin palabras. El anciano lo miró seriamente y comenzó a hablar del futuro, un futuro que no se parecía en nada a lo que Jorge esperaba. Cuando Jorge finalmente salió del túnel, el cambio abrupto de ambiente lo dejó aún más desorientado. Se encontró en un vasto campo, bañado por una luz dorada que parecía emanar de todas direcciones. El aire estaba impregnado de una paz casi palpable, una tranquilidad que contrastaba violentamente con la angustia que aún oprimía su corazón. El paisaje que lo rodeaba era hermoso, pero no le brindaba el consuelo que esperaba. En cambio, Jorge sintió una punzada de desesperación, como si algo estuviera profundamente mal. Poco a poco, notó una figura a lo lejos. Un anciano estaba sentado sobre una gran roca, mirándolo fijamente, como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. El rostro del anciano estaba sereno, pero sus ojos reflejaban una sabiduría insondable, algo que hizo que Jorge dudara en acercarse a él. Un miedo primitivo comenzó a crecer dentro de él, y la idea de acercarse a este extraño lo llenó de pavor. No sabía por qué, pero sentía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Tratando de controlarse, Jorge dio unos pasos vacilantes hacia el anciano, pero a cada paso, el miedo dentro de él crecía. No debería estar aquí, pensé, buscando desesperadamente una salida que no existía. Miró a su alrededor, pero el campo parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. No había ningún lugar a donde huir, y la luz dorada que antes le había parecido tan acogedora ahora le parecía una jaula resplandeciente de la que no podía escapar. Jorge recordó el accidente, los momentos previos al impacto.
El horrible sonido del metal retorciéndose, el grito que no tuvo tiempo de soltar y luego el silencio absoluto. Había sentido que la vida se le escapaba del cuerpo, pero ahora estaba allí, en un lugar que no tenía sentido, y darse cuenta de ello lo desesperaba aún más. Lo único que quería era despertar, pero cuanto más pasaba el tiempo, más claro se hacía que aquello no era un sueño. Cuando finalmente alcanzó al anciano, Jorge fue invadido por una oleada de pánico. No quería escuchar lo que ese hombre tenía que decir. La idea de que realmente pudiera estar muerto se volvió insoportable. No pude haber muerto, se repitió, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. María, Pablo, Sara, necesito volver con ellos. Pero el anciano se limitó a mirarlo con expresión comprensiva, sin decir una palabra. Bienvenido, Jorge, dijo el anciano, en voz baja pero claramente audible incluso en el vasto silencio que lo rodeaba. El saludo, por sencillo que fuera, resonó en los oídos de Jorge como un veredicto final. Quería gritar, quería negarlo todo, pero la calma del anciano parecía absorber todas sus fuerzas. ¿Cómo podría aceptar algo así? ¿Cómo podría simplemente aceptar su muerte? La voz del anciano era suave, pero había una autoridad innegable en ella. Te estaba esperando, continuó, como si iniciara una pequeña conversación. Pero para Jorge eso no fue trivial. Cada palabra se sintió como un golpe, rompiendo lentamente su resistencia. Intentó alejarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. La realidad a su alrededor comenzó a desmoronarse, y el campo dorado, una vez firme y real, pareció flotar en un vacío aterrador. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? La voz de Jorge era temblorosa, llena de un miedo que no podía disimular. Ya no tenía el control y eso lo aterrorizaba. Él, que siempre se había enorgullecido de ser un hombre racional, se encontraba ahora sumido en una situación que desafiaba toda lógica. Y eso le hizo cuestionar su propia cordura. Soy alguien a quien conocerás mejor con el tiempo, respondió el anciano, con una enigmática sonrisa formándose en sus labios. Pero por ahora, estoy aquí para mostrarte algo importante, algo que debes llevar contigo. Estas palabras, en lugar de aportar claridad, solo aumentaron el pánico de Jorge. ¿Retirarlo? ¿A dónde? ¿Y si él no quisiera? ¿Cómo podía aceptar lo que se le imponía? Jorge empezó a sudar frío. La idea de que esto era definitivo, que realmente estaba muerto y que había algo que tenía que hacer, era demasiado para procesar. Intentó desesperadamente convencerse a sí mismo de que había una salida, de que podía volver a su cuerpo, a su vida. Pero el anciano, con su presencia tranquila, parecía aplastar cualquier esperanza de escapar. Poco a poco, Jorge se dio cuenta de que lo estaban llevando a un destino del que no podía escapar. La sensación de estar atrapado en una trampa invisible comenzó a abrumarlo. Miró al anciano, esperando encontrar alguna forma de misericordia, algo que dijera que todo esto fue un error. Pero el anciano siguió mirándolo con expresión tranquila y serena, sin ningún atisbo de duda. Por favor, susurró Jorge, casi como una oración. Necesito regresar. No puedo quedarme aquí. La desesperación en su voz era palpable, pero el anciano no pareció sorprendido. Lo había visto antes, innumerables veces, en otros que también habían recorrido este camino. Y sabía que no tenía sentido apresurar el proceso. Jorge tendría que afrontar eso, le gustara o no. La realidad empezó a imponerse a Jorge, aunque intentó resistirse. Volvió a sentir el suelo firme bajo sus pies y el campo dorado recuperó su estabilidad. Ya no estaba flotando entre dos mundos. Quedó atrapado allí, frente al anciano, y el miedo que antes lo había consumido comenzó a transformarse en aceptación reticente. No quería, pero sabía que no había otra opción. El anciano hizo un gesto gentil, invitando a Jorge a sentarse junto a él en la gran piedra. Con las rodillas temblorosas y el corazón apesadumbrado, Jorge obedeció, sintiendo que se le acababa la resistencia. Mientras se sentaba, sintió que comenzaba a formarse una extraña conexión entre ellos. Era como si el anciano pudiera ver cada pensamiento, cada emoción que Jorge estaba experimentando. Le asustaba, pero al mismo tiempo le ofrecía un extraño consuelo. Finalmente, Jorge aceptó que estaba ahí, que no podía cambiar lo sucedido. La desesperación no lo había abandonado por completo, pero ahora estaba dispuesto a escuchar lo que el anciano tenía que decir.
Sabía que, de alguna manera, esta conversación era crucial, no solo para él, sino para algo mucho más grande. Y con esta aceptación renuente, Jorge se preparó para escuchar sobre el futuro que el anciano estaba a punto de revelarle y que cambiaría todo lo que sabía sobre el mundo. Mientras el anciano hablaba, Jorge empezó a ver imágenes, como si una pantalla invisible proyectara escenas frente a él. Las imágenes eran claras y vívidas y pronto se dio cuenta de que estaba viendo el futuro. Sin embargo, lo que vio lo llenó de profunda inquietud y tristeza. Era un futuro oscuro, muy diferente al mundo en el que vivía. Las primeras escenas mostraban ciudades devastadas, con rascacielos en ruinas y calles desiertas. Jorge vio gente deambulando por las calles, con expresiones de desesperación y miedo. Había una sensación de caos y destrucción, como si el mundo hubiera vivido una catástrofe de proporciones inimaginables. La gente parecía estar luchando por su supervivencia pero sin esperanza. El anciano continuó hablando mientras se desarrollaban las imágenes. Explicó que el futuro que veía Jorge era el resultado de la arrogancia y la codicia humana. El mundo estaba siendo destruido no por fuerzas externas sino por la propia humanidad. El desprecio por el medio ambiente, la falta de empatía y la búsqueda incesante de poder y riqueza estaban llevando al planeta al borde del colapso. Jorge vio escenas de guerra, donde las naciones se enfrentaban con armas de destrucción masiva. Hubo explosiones, incendios y sufrimientos indescriptibles. Sintió un profundo dolor al ver lo que los seres humanos eran capaces de hacerse unos a otros. Era un mundo donde la compasión y la bondad habían sido olvidadas, reemplazadas por el odio y la violencia. El anciano le mostró a Jorge el impacto del cambio climático, que estaba devastando el planeta. Jorge vio violentas tormentas, inundaciones que destruyeron ciudades enteras y regiones enteras transformadas en desiertos. La tierra, que alguna vez fue fértil y llena de vida, estaba muriendo, los recursos naturales se estaban agotando y la gente luchaba por conseguir agua y alimentos. La visión más inquietante era la de una generación futura que no conocería la paz ni la prosperidad. Los niños que vio Jorge crecerían en un mundo marcado por la escasez y la lucha constante por la supervivencia. Vio a jóvenes sin esperanza, sin futuro, cargando con el peso de los errores cometidos por las generaciones anteriores. Este es el futuro que le espera a la humanidad, si no cambiamos nuestras costumbres, dijo el anciano, con una profunda tristeza en su voz. Pero todavía hay tiempo, Jorge. Tienes un papel importante que desempeñar. Jorge quedó profundamente conmovido por las visiones que acababa de presenciar. Sintió que una enorme responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, una llama de esperanza comenzó a surgir en su corazón. El anciano, al notar la confusión y el miedo de Jorge, puso su mano en su hombro, transmitiéndole una sensación de consuelo y fortaleza. Jorge, el futuro no está escrito en piedra, dijo el anciano. Lo que viste es solo uno de los muchos caminos que la humanidad puede tomar. Pero para evitar este oscuro destino, debemos cambiar ahora. Y ahí es donde entras tú. Jorge miró al anciano, todavía tratando de entender qué podía hacer. Era simplemente un hombre común y corriente sin influencia ni poder. ¿Cómo podría ser responsable de cambiar el destino de la humanidad? Pero el anciano pareció leer sus pensamientos, mientras seguía hablando con una voz llena de convicción. No estás solo en este viaje, Jorge. Muchas personas en tu mundo sienten lo mismo que tú, sienten que algo anda mal y que necesitamos cambiar. Pero no saben por dónde empezar. Fuiste elegido para ser un mensajero, para llevar la visión que tenías aquí a todos e inspirar el cambio. Las palabras del anciano empezaron a tener sentido para Jorge. Se dio cuenta de que, aunque era solo un hombre, podía marcar la diferencia compartiendo lo que había aprendido. Si lograba que la gente comprendiera lo que estaba en juego, tal vez podrían unirse y trabajar juntos para evitar el desastre que había presenciado. ¿Cómo puedo hacer esto?, preguntó Jorge, con la voz temblando de emoción. ¿Cómo puedo convencer a la gente de que cambie? Con la verdad, respondió el anciano. Muéstrales lo que viste. Habla desde el corazón. Cuando la gente escuche tu historia, sentirán la verdad en tus palabras. El cambio comienza con la conciencia y tú puedes ser la chispa que enciende la llama de la transformación. Jorge sintió crecer dentro de él un nuevo sentido de propósito. Sabía que la tarea que se le había encomendado no sería fácil, pero también sabía que no podía ignorarla.
El futuro de la humanidad dependía de sus acciones y estaba decidido a hacer todo lo posible para evitar el apocalipsis que había presenciado. Después de recibir el mensaje del anciano, Jorge sintió la urgencia de regresar al mundo de los vivos. Sabía que había mucho por hacer y que cada segundo era precioso. El anciano pareció entender este sentimiento, pues se puso de pie y, con un gesto gentil, indicó la dirección hacia donde debía ir Jorge. «Es hora de que regreses, Jorge. Tu misión comienza ahora», dijo el anciano. «Recuerda, llevas un mensaje poderoso. Úselo sabiamente». Jorge sintió un suave tirón, como si lo empujaran hacia dentro de su cuerpo. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse y se encontró flotando en el túnel oscuro nuevamente. El sentimiento de paz todavía lo envolvía, pero ahora estaba mezclado con un fuerte sentido del deber. Estaba dejando atrás el mundo espiritual, pero llevaba consigo una enorme responsabilidad. Mientras avanzaba por el túnel, Jorge comenzó a escuchar voces familiares, ya no las de los que lo habían guiado, sino las de los paramédicos que aún intentaban salvarlo. Sintió un dolor agudo cuando su conciencia comenzó a regresar a su cuerpo físico, pero había una nueva determinación en su corazón que lo mantuvo firme. Jorge abrió los ojos por primera vez desde el accidente y vio caras preocupadas mirándolo. Había regresado y el sonido de los monitores cardíacos y las voces a su alrededor lo confirmaron. Uno de los paramédicos, visiblemente aliviado, exclamó: «Está vivo, conseguimos traerlo de vuelta». El dolor era intenso y Jorge apenas podía moverse, pero por dentro sabía que había algo más importante que el estado de su cuerpo. Tenía una misión que cumplir. A pesar del shock y el trauma físico, su mente estaba clara y la visión que había recibido quedó profundamente grabada en su memoria. Jorge fue llevado al hospital, donde fue operado de emergencia. Durante su recuperación tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido. La visión del futuro apocalíptico y el mensaje del anciano seguían resonando en su mente. Sabía que no podía guardárselo para sí mismo. Tenía que compartir su experiencia con el mundo. Después de recibir el mensaje del anciano y sentir el tirón en su cuerpo, Jorge no experimentó la sensación de urgencia o claridad que esperaba. En cambio, se sintió abrumado por una profunda confusión y miedo. Lo que había visto era tan inmenso y perturbador que, cuando despertó en el hospital, la realidad que lo rodeaba le parecía pálida y distante. El peso de la visión del futuro lo aplastaba y la responsabilidad que se le había asignado le parecía insoportable. Jorge abrió los ojos a un mundo que ahora le parecía extraño. El ambiente hospitalario, con sus luces fluorescentes y su olor a desinfectante, le hizo sentirse desconectado de la experiencia que acababa de vivir. María estaba a su lado, tomándole la mano, pero él no podía sentirse reconfortado. En cambio, una ola de angustia lo invadió, sacando a la superficie una profunda duda sobre todo lo que había visto y oído. Mientras los médicos atendían sus heridas físicas, Jorge sintió como si algo dentro de él se rompiera. Se preguntó si todo lo que había experimentado era solo una alucinación provocada por el trauma. La idea de ser simplemente un hombre común y corriente, sin poderes ni influencias especiales, lo dejó al borde de la desesperación. ¿Cómo podría salvar el mundo? Él, que nunca había creído en nada más allá de lo tangible, se encontraba ahora ante una misión imposible. Estos pensamientos comenzaron a corroer tu paz interior. Durante las largas noches en el hospital, Jorge fue atormentado por pesadillas, reviviendo las escenas del futuro apocalíptico que había visto. Se despertó sudando frío, con el corazón acelerado y cada mañana la realidad le parecía más pesada. Las palabras del anciano resonaron en su mente, pero ahora no le trajeron consuelo, sino más bien una sensación de asfixia. Empezó a preguntarse si hubiera sido mejor no haber vuelto a la vida. La duda creció en su corazón. Quizás se equivocó. ¿Qué pasaría si el futuro que vio no fuera real? ¿Y si todo fuera solo una ilusión? Estos pensamientos lo paralizaron. No podía hablar de su experiencia con nadie, ni siquiera con María. Cada vez que intentaba abrir la boca para compartir lo que había visto, era como si se le formara un nudo en la garganta que bloqueaba las palabras. Con el paso de los días, el sentimiento de impotencia se tornó en algo más oscuro. Jorge comenzó a caer en un estado de depresión. Se aisló de las visitas, evitó conversaciones y pasó horas mirando al techo, inmerso en un mar de pensamientos negativos. El peso de lo que vio y la responsabilidad que sintió lo llevaron a cuestionar su propia cordura.
Lo que antes parecía una misión divina ahora parecía una sentencia cruel. Los médicos notaron el cambio en Jorge. Creían que su comportamiento era una reacción al trauma del accidente, una respuesta natural a lo que había pasado. Le ofrecieron ayuda psicológica, pero Jorge se negó. Sintió que nadie podía entender a qué se enfrentaba. La soledad que sentía era abrumadora y la visión del futuro se sentía como una maldición que no podía compartir con nadie. Jorge empezó a perder las ganas de vivir. ¿Cuál era el propósito de todo esto?, se preguntó. La misión que se le había encomendado parecía imposible de cumplir y temía que el mundo estuviera condenado a pesar de sus acciones. La desesperación comenzó a apoderarse de sus pensamientos y comenzó a distanciarse aún más de las personas que lo rodeaban. Fue en este estado de ánimo que Jorge finalmente fue dado de alta del hospital. María lo llevó a casa, pero el hombre que regresó no era el mismo que se había ido esa fatídica mañana. Estaba perdido en un laberinto de miedo y dudas, y la misión que le esperaba parecía imposible de cumplir. Cada día que pasaba, Jorge se sentía más paralizado, atrapado en una espiral de depresión y desesperanza. Al llegar a casa, Jorge se encerró en su habitación, distanciándose de todos, incluso de su familia. Sabía que necesitaba compartir su experiencia, pero el miedo a que no le creyeran o, peor aún, a equivocarse, lo consumía. Mientras se recuperaba en el hospital, Jorge comenzó a planificar cómo podría compartir su experiencia con otros. Sabía que no sería fácil, ya que muchas personas, como él antes del accidente, eran escépticas y no creían en nada más que lo que podían ver o tocar. Sin embargo, Jorge sintió que su misión era más fuerte que cualquier obstáculo. Jorge empezó hablando con María, su esposa, quien estuvo a su lado durante toda su recuperación. Ella fue la primera persona a la que le contó la experiencia que tuvo durante los tiempos en que estuvo clínicamente muerto. María, siempre cariñosa y comprensiva, escuchaba atentamente, pero Jorge podía ver la incredulidad en sus ojos. Jorge, esto suena como un sueño, algo que tu mente creó para lidiar con el trauma, dijo María, tratando de racionalizar lo que había escuchado. ¿De verdad crees que esto fue real? Fue más real que cualquier cosa que haya experimentado jamás, María, respondió Jorge, con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. He visto el futuro y tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. María, a pesar de su escepticismo, se dio cuenta de la seriedad de las palabras de Jorge. Sabía que él no era un hombre de fantasías y que si hablaba con tanta seguridad, algo verdaderamente profundo había sucedido. Ella decidió apoyarlo, aunque no entendía del todo lo que había experimentado. Después de salir del hospital, Jorge comenzó a escribir sobre su experiencia. Sabía que necesitaba encontrar una manera de comunicar su visión de una manera que tocara los corazones de las personas. Escribir se convirtió en una forma de terapia y una forma de organizar tus pensamientos. Cada detalle de la experiencia se describió con precisión con la esperanza de que ayudara a otros a comprender la gravedad de la situación. Jorge también comenzó a buscar formas de compartir su historia con una audiencia más amplia. Se puso en contacto con amigos y conocidos, organizó pequeñas charlas y, finalmente, fue invitado a hablar en eventos más importantes. Su testimonio comenzó a atraer la atención y pronto se encontró frente a audiencias cada vez más numerosas, todas ansiosas por escuchar su mensaje. Las primeras charlas de Jorge fueron en grupos pequeños, en iglesias y centros comunitarios de Villalba. La gente de la ciudad sentía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir, especialmente porque lo conocían como un hombre racional y de pocas palabras. Ver a Jorge hablar con tanta pasión y convicción sobre su experiencia dejó a muchos impresionados. A medida que sus conferencias se difundieron, más personas comenzaron a buscar a Jorge, queriendo saber más sobre lo que había visto. Algunos vinieron con dudas, otros con genuina curiosidad, pero todos salieron tocados de alguna manera. Las palabras de Jorge tuvieron un peso que pocos pudieron ignorar. Describía visiones de un futuro devastado y la urgente necesidad de un cambio. Habló de la importancia de cuidar el medio ambiente, cultivar la compasión y abandonar la búsqueda incesante de poder y riqueza. Su llamado fue a un cambio de mentalidad, a una reevaluación de los valores que guiaron a la humanidad. Poco a poco, la historia de Jorge empezó a ganar atención fuera de Villalba. Comenzaron a llegar invitaciones para hablar en otras ciudades y se dio cuenta de que su mensaje se estaba difundiendo. Jorge viajó por el país compartiendo su experiencia con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo.
Habló en escuelas, universidades, iglesias e incluso en conferencias medioambientales. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo consideraban un visionario, mientras que otros todavía lo veían con escepticismo. Sin embargo, a Jorge no le preocuparon las críticas. Sabía que su misión no era convencer a todos, sino plantar las semillas del cambio. Y, poco a poco, vio germinar esta semilla en distintos lugares. El impacto de las conferencias de Jorge comenzó a sentirse. Las personas que asistieron a sus conferencias comenzaron a repensar sus actitudes y adoptar prácticas más sostenibles. Surgieron movimientos comunitarios inspirados por sus palabras y hubo un creciente sentido de urgencia con respecto a las cuestiones ambientales y sociales. Jorge comenzó a darse cuenta de que, aunque su misión era desafiante, estaba marcando la diferencia. Con el tiempo, la historia de Jorge traspasó las fronteras de España. Sus charlas fueron grabadas y compartidas en línea, llegando a una audiencia global. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en otros países y pronto su mensaje se escuchó en todo el mundo. Lo que empezó como una experiencia personal se convirtió en un movimiento internacional. Jorge viajó a diferentes continentes, hablando en congresos internacionales y siendo entrevistado por importantes cadenas de televisión. Su historia tocó a personas de diferentes culturas y orígenes. Se dio cuenta de que, sin importar dónde estuvieran, la gente compartía las mismas preocupaciones sobre el futuro y la necesidad de cambio. En cada país que visitó, Jorge encontró personas dispuestas a marcar la diferencia. Se reunió con líderes comunitarios, activistas ambientales y figuras públicas influyentes. Todos querían conocer su experiencia y entender cómo podían contribuir a evitar el futuro oscuro que había visto. Jorge se convirtió en una figura de inspiración, alguien que había visto lo peor pero aún creía en lo mejor. Además de dar conferencias, Jorge comenzó a trabajar con organizaciones internacionales que luchaban por causas como la preservación del medio ambiente y los derechos humanos. Usó su historia para llamar la atención sobre cuestiones urgentes y motivar acciones concretas. Su presencia y testimonio dieron nueva urgencia a estas causas y fue visto como un símbolo de esperanza. El impacto de las palabras de Jorge fue profundo. Los movimientos de concientización crecieron en escala e intensidad y comenzaron a discutirse políticas en diferentes países para abordar los problemas que había planteado. Su mensaje de que el futuro aún podría cambiarse si la gente actuara ahora resonó poderosamente en muchos lugares. A pesar de toda la atención que recibió, Jorge se mantuvo humilde. Siempre se recordaba a sí mismo que era solo un mensajero y que el verdadero trabajo lo hacían quienes escuchaban sus palabras y actuaban. Continuó su viaje con el mismo compromiso que había asumido desde el principio, compartir la verdad e inspirar el cambio. Han pasado años del accidente que cambió la vida de Jorge y se ha convertido en una figura mundialmente conocida. Pero para él, lo más importante era saber que su mensaje estaba marcando la diferencia. Siguió viajando y hablando de su experiencia, siempre con la misma pasión y urgencia. Jorge nunca olvidó la visión que tuvo del futuro apocalíptico. Sirvió como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. En sus reflexiones, a menudo se preguntaba cómo respondería la humanidad al desafío que se le había planteado. Sabía que el cambio no sería fácil, pero también sabía que era posible. Las palabras del anciano que conoció en ese otro plano espiritual resonaron en su mente. El futuro no está escrito en piedra. Jorge lo creía con todo su ser. Sabía que a pesar de todo lo que había visto, todavía había esperanza. Y esta esperanza fue alimentada por las acciones de miles de personas que estaban dispuestas a luchar por un futuro mejor. El legado de Jorge se extendió por muchos ámbitos. Inspiró la creación de nuevas organizaciones dedicadas a la sostenibilidad, el bienestar social y la promoción de la paz. Su historia fue contada en libros, documentales y películas, sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia y determinación. Pero para Jorge lo más gratificante fue ver los pequeños cambios que se producían a su alrededor. Vio familias adoptando prácticas más sostenibles, comunidades uniéndose para cuidar el medio ambiente y personas comprometiéndose a vivir con más empatía y compasión. Sabía que eran estos pequeños actos los que, sumados, realmente podían cambiar el mundo. En los últimos años de su vida, Jorge siguió trabajando incansablemente por sus causas. Sabía que el tiempo era corto, pero estaba en paz con lo que había logrado.
había cumplido su misión y ahora era el turno de las siguientes generaciones de continuar la obra. En sus últimas conferencias siempre dejó un mensaje final: el cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. El futuro es cosa nuestra para crearlo. Jorge Martín falleció a los 80 años, pero su mensaje sigue vivo. Dejó un legado de esperanza y acción, mostrando al mundo que, incluso frente a las peores visiones, todavía es posible luchar por un futuro mejor. Su historia es un poderoso recordatorio de que mientras haya personas dispuestas a actuar, el futuro aún puede estar determinado por nuestras decisiones.